Mónica, sí, te estoy oyendo. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto contar contigo. Estamos todos listos aquí ya para escucharte. Bueno, pues primero, desde luego, felicitar a Jimena e igualmente a Rodrigo y a Pablo digamos, por esta discusión sobre los distintos temas. Y segundo, pues quisiera hacer la presentación ya en lo que tiene que ver en materia de seguridad. Entonces, si me permiten, creo que ustedes tienen la presentación para que me ayuden a pasarla, si les parece. Bueno, digamos, es un tema en donde lo primero que tengo que decir es que hoy los países de la América Latina, de México hacia abajo, están siendo afectados desde ya hace cerca de 20 años, a comienzos de siglo, por el tema del narcotráfico. Narcotráfico que ya desde el punto de los países productores como Perú y Colombia no se dirige directamente hacia, ya está la presentación, no se dirige directamente de Colombia y de Perú hacia Estados Unidos y Europa, sino que está saliendo por distintos países que están siendo afectados, como digo, desde el comienzo de siglo. Y Ecuador es uno de los países afectados de manera muy grave por el tema del narcotráfico, particularmente de la droga que se produce en términos de cocaína, tanto en Perú como en Ecuador. Entonces, la siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de un delito muy preocupante en el caso de Ecuador. Ecuador era un ejemplo y quizá uno de los países más pacíficos de América Latina. No quizás, estaba entre Chile, Uruguay y Argentina con unas tasas muy bajas. Ecuador hasta el año 2018 tenía una tasa muy cercana a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, 5, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ese es un indicador muy europeo, si se quiere, de algunos países europeos y de países desarrollados, inclusive por debajo de los Estados Unidos, muy por debajo de los Estados Unidos, que está por encima de 10. Sin embargo, a partir del año 2019 comienza a crecer y particularmente a partir del año 2021. El año pasado, Ecuador ya tuvo una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es como si se hubiera multiplicado por 4 o 4.2 la violencia en Ecuador. Y es posible que este año Ecuador finalice con una tasa de 35, siendo optimistas y siendo pesimistas, con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Casi 7 veces más el número de homicidios que tenía en 2018. Es un récord desastroso desde el punto de vista de violencia. La siguiente gráfica nos muestra ya digamos cómo está Ecuador con relación a los demás, a algunos países de las Américas. De entrada, hoy Ecuador es más violento que Colombia, que eso ya es mucho decir desde el punto de vista de que Colombia ha sido uno de los países que también ha tenido una alta violencia en los últimos 50 años. Pero ya si finaliza Ecuador por encima de 35, llegaría a ser país mucho más violento que los que tradicionalmente tenían este problema, como Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, México, que también tiene un problema grave de violencia, y otros países. Entonces, es muy preocupante, digamos, la violencia que se ha venido incrementando en el caso de Ecuador. Y todo esto está relacionado con el incremento del transporte y exportación de droga a través de los puertos mexicanos. Y desde luego se ha incrementado el consumo, pero eso lo vamos a ver seguidamente. La siguiente, por favor. Pero no es solamente el tema del homicidio. Si ustedes miran las cifras que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, todos los delitos están aumentando. El robo a personas aumentó en un 23% entre el año 2021, casi 24%, y el año 2022. Robo de bienes y accesorios de autopartes de vehículos en un 4%, pero el robo de motos, por ejemplo, aumenta en un 58%, casi 59%,
el robo de carros en 64, casi 65%, y el robo de homicidios, pues también, salvo el tema de violaciones que se mantiene estable, llama la atención las cifras tan iguales, casi iguales, del tema de violaciones, pero el robo de unidades económicas que tiene que ver con comercio también se incrementó. Entonces es un tema que no es solamente percepción, como alguna vez o hace poco lo decía el presidente, es una realidad. Se aumentó la violencia y la delincuencia en Ecuador y preocupa a la mayoría de ciudadanos. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? El narcotráfico, donde ha llegado, y no es solamente el tema de Ecuador, realmente están también los países centroamericanos, pero particularmente está México, un poco más al norte, y están los problemas que también está sufriendo inclusive Uruguay y Chile, en donde también se ha incrementado la violencia y particularmente también en el caso de Brasil. El narcotráfico es una actividad que desde luego está buscando la salida de droga de Colombia y de Perú por otros países, y en este caso Ecuador es uno de los países que por donde está saliendo. Pero no solamente llega la droga, ahí se equivocan mucho los presidentes y quienes han gobernado, porque consideran que la droga está de paso. Cuando por primera vez llegó hacia Esmeraldas, que fue lo mismo que le sucedió a México, los gobernantes creen que el narcotráfico o la droga está de paso. No, la droga llegó para quedarse. Pero la droga no llega sola. La droga llega con una serie de actividades que generan una serie de problemas. La droga o el narcotráfico de manera particular llega con la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas, el comercio de armas, el lavado de activos y en general la inseguridad desmejora. Eso lo estamos sintiendo en Guayaquil, eso lo estamos sintiendo en Machala, en la provincia de Oro, lo estamos sintiendo en Esmeralda, en donde el comercio está cerrando entre 4 y 5 de la tarde, ya no es un lugar turístico importante, e igualmente, desde luego, los puertos son los lugares por donde está saliendo y donde se están presentando los mayores problemas de violencia y delincuencia. Y ya no estamos ante una criminalidad local, sino a un crimen transnacional. En Colombia hace unos días detuvieron, se habla de una cumbre de mafiosos españoles, colombo-españoles, albaneses, inclusive, digamos, otras mafias que se reunieron en Colombia. Algunos de ellos, 7 mafiosos, fueron detenidos, que ya están en presencia en nuestros países verificando la exportación de la droga y controlando que esa droga que está saliendo de Perú y de Colombia llegue a sus lugares de origen, básicamente Estados Unidos, Europa, Asia y algunos países africanos. Entonces ya es un problema de mafias transnacionales. La siguiente. Hay un fortalecimiento de la criminalidad local. Otra de las épocas en donde los Nietas y los Latin King estaban ahí haciendo de las suyas. Hoy tenemos 10, 12 bandas importantes en el caso de Ecuador, muy cercana a estructuras transnacionales y muy delincuenciales. Entonces, ese es un fenómeno diríamos, de profundidad del criminal. Estructuras cada vez más organizadas que no solamente se dedican al narcotráfico, sino a los negocios o a las rentas criminales que hemos enunciado, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas, el comercio de armas ilegal, el lavado de activos y en general rentas criminales. Siguiente, por favor. Tenemos un aumento de consumo en la región. Todos los países están creciendo en consumo interno. Ya el mercado de drogas no es solamente importante en Europa y Estados Unidos, sino que los países latinoamericanos se convirtieron también en un mercado importante para los narcotraficantes. Parte de la droga que las mafias del narcotráfico transnacional están dejando en los países latinoamericanos se le entrega en pago a las estructuras criminales locales, con la que esa droga no se exporta, se distribuye en el país y esa distribución crea un mercado local que está aumentando el consumo de drogas. Siguiente. Ha aumentado la corrupción, o sea, es un mercado criminal que desde luego corrompe las instituciones, particularmente las instituciones de seguridad y justicia, y eso es muy preocupante porque legitima no solamente estas instituciones, sino que ponen en entredicho la democracia, que es muy peligroso en el caso de América Latina. Sigamos.
tenemos una debilidad muy fuerte de las instituciones de seguridad y justicia que no estaban acostumbradas ni estaban entrenadas algunas de ellas a enfrentar ese crimen transnacional, que en muchos casos alcanza a superar estas autoridades. Siguiente. Esta situación tiende a empeorar por varias circunstancias. 3 circunstancias, las siguientes. Una, particular, la siguiente, por favor. Aumento de cultivos ilícitos en Colombia. Colombia está aumentó cerca estaba en 210.000 hectáreas cultivadas y va a llegar a 230.000. Ya llegó a 230.000 y seguramente va a seguir creciendo. La siguiente, hay un aumento de producción de cocaína en términos de métricas de cocaína. Particularmente hemos pasado de 1.000 a 1.400, 1.500 toneladas métricas de cocaína y seguramente eso contado, pero puede ser mayor el producto producido, sigamos. Y desafortunadamente Colombia produce el 75% de la producción colombiana, abastece el mundo. Y el 35% de ese 75% pasa por Ecuador. Y esto no va a cambiar. El último informe muestra que la mayoría de cultivos de coca se están ubicando en 2 fronteras. Uno, la frontera con Ecuador y Perú, y la frontera con Venezuela. Con el caso venezolano sí, hay que decirlo de manera abierta. Allí muchos funcionarios del gobierno de Maduro desde hace rato vienen siendo partícipes del negocio del narcotráfico. En el caso de Ecuador, si bien hay corrupción, no puede uno asegurar lo mismo que está asegurando con el caso de Venezuela. Pero el caso venezolano sí es muy crítico. Entonces, la droga realmente colombiana está saliendo por esas 2 fronteras importantes, 3 fronteras, Ecuador-Perú, y la frontera con Venezuela, y una parte importante también de Brasil. Sigamos. Hay un trabajo, a ver, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué decirle a los candidatos? Lo he venido diciendo, este no es un problema solamente del presidente Lasso, no es un problema del Ejecutivo, es un problema del Estado ecuatoriano. Esto involucra al Ejecutivo en cabeza del presidente y las fuerzas militares, la policía, digamos, como parte del Ejecutivo, pero también involucra, inclusive podría involucrar a los gobernadores y los alcaldes, o a los gobernadores y alcaldes, pero también involucra al Poder Legislativo, en el caso del Congreso, con unas leyes antimafia, unas leyes fuertes que debería sacar el Congreso, y también, desde luego, el Poder Judicial, las Cortes, los jueces, que desde luego deben trabajar en equipo. Aquí se requiere un trabajo importante en equipo de Estado. Es importante y se requiere también la participación del sector privado y de la sociedad. Está en riesgo el Estado y sobre todo está en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Para esto se requiere un programa, un plan integral que desde luego debe ir desde la prevención para atender a la gente que ya está vinculada y poderla sacar, pero también a la gente que está consumiendo, pero desde luego acciones fuertes frente al crimen transnacional y frente a las estructuras locales criminales. Se requiere prevención y represión del delito. Sigamos. Las cárceles, digamos, tienen un grave problema, es que están siendo controladas por los delincuentes. Basta ver lo que está sucediendo en Guayaquil, con el tema de la cárcel del Litoral y con uno de los líderes de este tipo de organizaciones. Mientras que el Estado no tenga control, ellos van a seguir delinquiendo desde las cárceles y van a ejercer no solamente control, sino van a tener mucho más poder. La siguiente. Se está ante un crimen transnacional, no se está ante un local. Ecuador, como Estado, no como gobierno, sino como Estado en su conjunto, y eso lo deben entender los candidatos a la presidencia, deben trabajar en equipo, con cooperación judicial, de inteligencia y de seguridad con Europa, con países de la región, con Estados Unidos, con países de la región como Colombia, Perú, e inclusive otros países como Brasil. Este es un tema transnacional
que requiere acciones transnacionales y requiere una cooperación mucho más allá de lo que puede hacer un solo gobierno. Y en este sentido se requiere trabajar de esa manera. Sigamos. Faltan recursos para fortalecer. Les quiero decir, siempre se ha dicho Colombia tiene el Plan Colombia, tuvo el Plan Colombia desde finales del siglo pasado. En estos 22, casi 23 años que tiene el Plan Colombia, con Colombia y Estados Unidos, Colombia ha recibido cerca de 12.000 millones de dólares de cooperación de los Estados Unidos para entender el tema del narcotráfico. Pero quiero decirles que Colombia ha invertido 10 y 12 veces más ese recurso. Ha tenido que invertir más de 140.000 millones de dólares en estos 22 años de trabajo frente al narcotráfico. Y ahí se requieren recursos. Colombia tuvo que sacar un impuesto al patrimonio a comienzos de siglo y las sociedades deben reconocer que sin ese recurso es difícil enfrentar estas estructuras porque hay que fortalecer la seguridad y la justicia y desde luego los programas preventivos. Sigamos. Hasta ahí, ese es el panorama. Es un panorama no fácil, pero hay salidas. Y se requiere decisión de quien llega a gobernar. Pero no solamente es decisión del que gobierna desde el punto de vista ejecutivo, se requiere decisión del Estado ecuatoriano. Y la sociedad ecuatoriana debe entender que debe rodear al Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano debe buscar que la sociedad lo rodee y que trabajen en equipo, y que se requieren recursos, y que se requiere trabajo en equipo de todas las instituciones del Estado y también la participación de los ciudadanos. Sin esto va a ser muy difícil enfrentar un crimen transnacional que hoy tiene presencia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en países centroamericanos, y que la única manera de enfrentarlo son programas integrales, mayor cantidad de recursos, acciones concretas y sobre todo una cooperación internacional que no debe faltar. Cooperación internacional que pasa con un trabajo conjunto con los Estados Unidos, con los países europeos y con los países de la región. Hoy no siento yo, aún en el caso colombiano, que estemos trabajando en equipo, Colombia, Ecuador, Perú y los países de la región, para enfrentar una amenaza que no solamente es una amenaza que está afectando la seguridad, sino que está afectando la democracia de nuestros países, porque esos recursos del narcotráfico también se están involucrando en la política, también se están involucrando en la gobernabilidad de nuestros países, y ahí necesitamos una acción contundente. Y creo que los candidatos actuales en Ecuador, así sea un periodo corto, tienen un gran reto, que es enfrentar precisamente un problema que hoy está afectando a toda la sociedad de Ecuador. Un país que hace 5 años era de los países más pacíficos de la región y que hay que apostarle a que vuelva a ser el mismo país que se tenía en los años 2016, 2017, 2018, con las tasas más bajas de violencia y con las tasas más bajas de criminalidad. Es un esfuerzo que requiere la participación de todos. De verdad, gracias por la invitación y por darme la oportunidad en este foro para mostrar unas cifras que los ecuatorianos conocen mejor que yo. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención.